¿Qué estrategias debemos utilizar en la ciudad de Cusco? El diagrama de Ligay para diseño de espacios exteriores comprende dos elementos importantes sobre los cuales nacen estas líneas referenciales que nos ayudan a manejar las estrategias correctas. Utilizamos la temperatura máxima y la humedad relativa mínima y viceversa para hallar los dos puntos extremos. Unimos estos dos puntos encontrados y tenemos una línea que representa un día tipo de mes. En esta línea tipo designamos horarios extremos como las 3 de la mañana como el horario más frío y las 3 de la tarde como el más cálido. Así después las dividimos en 12 partes representando el resto de horas y tener nuestro diagrama completo. Según el cuadrante en el que se encuentra, decimos que es un clima frío y húmedo con cierta inclinación a ser seco, a pesar de que, según Köppen, Cusco es un clima templado, seco, cálido. En la gráfica nos damos cuenta que las estrategias no varían, además de la intensidad y la necesidad de estar por horas de día. Aquí tenemos los promedios por estación e inferimos que hay una gran diferencia respecto a la necesidad de radiación de 90 watts y 60 watts entre verano y primavera, porque en verano tan solo se utiliza la radiación de 60 hasta las 10 de la mañana y una de 30 toda la tarde, hasta las 9 de la tarde. Sin embargo, esto es muy diferente en invierno y sobre todo en primavera, donde llega la presencia de 90 watts y toda la mañana la de 60 y gran parte de la tarde también. Entonces, ¿qué radiación necesitamos en verdad? La estación de verano es la más tranquila, suponiendo solo la radiación de 30 y 60 watts en promedio. En invierno y principalmente desde septiembre hasta diciembre, como dijimos, se da el requerimiento sí o sí de una radiación. Por eso es que tomamos en cuenta variantes que se dan en un lugar abierto. Las personas no duermen y no suelen caminar a altas horas de la noche por estos espacios, entonces hemos establecido que desde las 6 de la mañana que sale el sol hasta las 6 de la tarde que se oculta, vemos cómo el gráfico puede cambiar en torno a qué tipo de radiación se necesita en verdad, siendo la de 60 la requerida la mayor parte del tiempo activa bajo esta franja naranja. Pero ¿cómo se satisface este requerimiento sin la intervención de un hecho arquitectónico? Y aquí es donde nos preguntamos también si el clima de Cusco responde a esta necesidad de radiación. Por eso vamos a analizar dos factores. Uno es las horas de sol, porque según datos de Climate Council, estos son los rangos de sol por día tipo de mes, donde vemos que en los meses con más horas de sol están al inicio y al finalizar el año, siendo febrero el más privilegiado respecto a este factor y el menos privilegiado es junio con menos horas. Y eso se puede corroborar de cierta manera con nuestra carta solar, donde el solsticio de verano es el que empieza en la salida del sol antes de las 6 de la mañana y en invierno mucho después. El siguiente elemento es la radiación misma de Cusco, donde a simple vista vemos este mínimo análisis de intensidad solar, donde vemos que se repite la misma situación que la anterior, donde desde septiembre hasta enero tenemos mucha más intensidad solar que desde marzo a junio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un tipo de solución mediante el clima que sea de forma natural, donde prácticamente del mes de septiembre hasta enero ya no necesita una radiación, en realidad como extensión todo el verano, exceptuando el mes de marzo, donde si bien hay una buena cantidad de horas de sol, no hay una intensidad muy fuerte, y todo lo contrario pasa en los meses desde abril hasta junio, donde especialmente junio, como el mes más gélido, ya es donde uno se puede dar cuenta que esta necesidad de radiación de 60 y 90 watts no se va a ver resuelta aún si es de día. Entonces, en un gráfico simple de una plaza principal, podemos decir que no debería haber abundante vegetación, y menos de las frondosas, ya que producen sombra y esto es lo que se quiere evitar, pues necesitamos utilizar toda la energía solar disponible para nuestro confort. También idear la materialización de los mobiliarios. Estas pueden ser muy bien de madera en el caso de las bancas, por ser un material de alto control térmico, al igual que la materialidad de los suelos y su relación con la obtención de calor directo y su emisión. Aquí vemos claramente que esto coincide con la Plaza de Armas de Cusco, donde no se ve casi nada de vegetación arbórea, sino más bien jardineras, y además las bancas también tienen la misma materialidad de la que se ha hablado, que es la madera. El siguiente es el diagrama de Gibboni, que es para espacios interiores, donde ya a simple vista sabemos que usaremos calefacción por ganancias internas, calefacción por aprovechamiento pasivo y activo de la energía solar, estos por ser utilizados todo el año, y también se tiene lo que es la calefacción convencional en lo que serían en los meses de mayo, junio, julio y la humidificación en julio, agosto y septiembre.
¿Pero realmente usaremos todas? Respecto a la calefacción convencional les requería tan solo 1 hora por 2 meses al año, lo cual ya sería totalmente innecesario incluir esta estrategia al momento de diseñar. Por otro lado, la humidificación es requerida unas pocas horas del día y tan solo durante 3 meses al año, entonces puede ser no tan necesaria como las 3 estrategias de calefacción que sí o sí deberían emplearse. En el caso de la humidificación, de ser tan necesaria o no tanto como las otras 3, tienen sistemas que son por ejemplo láminas de agua, por filtros de agua, por conducciones enterradas, y para que esto se vea solucionado de una manera más sutil en el caso de Cusco, hemos planteado que esto pueda ser resuelto simplemente por vegetación arbórea, porque si bien puede ser autóctona y de fácil aclimatación como el intimpa y el molle, o de plantas medianas como el yauyí y el muyuy, se puede utilizar también lo que es la flora introducida como el ciprés y pinos de rayas menores. Ahora, calefacción por ganancias internas. ¿Esto en qué consiste? Tú habitas y emites calor por el simple hecho de hacerlo, ya sea por radiación producida o por calor metabólico. Y aquí es donde nuestro diseño debe comprender un buen aislamiento térmico del exterior, tener elementos constructivos de gran masa térmica para acumular ese calor obtenido adentro, y también se habla del uso de los electrodomésticos que durante su funcionamiento contribuyen a esta concentración de calor, y un claro ejemplo de esto es la cocina. Ahora, calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar. Esto consiste en 3 sistemas, los cuales son de captación, como las entradas directas y laterales por los vanos o por reflexión, a través de estos huecos de la fachada o de la cubierta. También tenemos lo que son sistemas de acumulación, los cuales consisten en el calentamiento de superficies o elementos bajo el suelo. Por último, sistemas de distribución, que son una combinación de las dos anteriores y que se pueden usar, por ejemplo, en la transmisión por conducciones de aire. Ahora, calefacción por aprovechamiento activo de la energía solar. Esta estrategia comprende básicamente lo mismo que la anterior. Su objetivo es el mismo, siendo la única diferencia que este utiliza aparatos de regulación y control como el captador térmico, el módulo fotovoltaico y mecanismos de concentración. Ahora vamos a hablar de la materialidad y la transmitancia térmica. En cuanto a la normativa, esta nos va a ayudar a tomar en cuenta el calor que se va formando dentro de una vivienda, ya que nos otorga parámetros los cuales debemos respetar. Y para comenzar, la zona bioclimática que estamos analizando es Cusco, una zona mesoandina. Y para tomar en cuenta la resistencia superficial exterior, en cuanto al piso tomamos el valor de 0.09 metros cuadrados, para el muro una de 0.11 metros cuadrados y para el techo una de 0.05. Para el interior, RCI, por ser un clima mesoandino, se toma de igual manera el valor 0.09 para el piso, para el muro 0.11 y la única variabilidad es en cuanto al techo con 0.09. Respecto a los parámetros de transmitancia térmica que se deben cumplir en esta ciudad, son para el piso 2.6, el muro 2.4 y el techo 2.2. Pasando rápidamente al estudio de los materiales, revisamos la fórmula para hallar la U, transmitancia térmica, y respecto al muro nos sale 1.7, el piso con un resultado de 2.08 y el techo con un resultado de 2.1, en los cuales todos están dentro de los parámetros máximos y por lo tanto cumplen. Siguiendo con la materialidad, en Cusco la mayoría de las edificaciones de la ciudad Puma tenían techos de paja y eran por lo general de un solo piso. Las principales características de la arquitectura inca eran el ensamblaje perfecto de los bloques de piedra y la calidad con la que estos estaban pulidos, y aún en la actualidad se ve un poco de esto. Por eso es que tenemos los techos de madera y de paja como uno de los materiales más usados aún en la ciudad, porque la paja es utilizada junto con la madera, como se puede ver en la imagen inferior, la paja como cubierta de revestimiento y la madera para soporte o vigas, ya sea en el techado de viviendas o también para la elaboración de dinteles. En el caso de la piedra, esto principalmente en el uso de muros, en los cuales destacan los sedimentarios y los celulares. También tenemos lo que es el barro cocido para la fabricación de adobes y con la elaboración de morteros que sujetan elementos como la piedra y el adobe, además de servir como una capa de protección y decorado que cubre el acabado en algunas construcciones. Ahora, la arcilla, respecto a esta, era utilizada generalmente como acabado de muros mediante capas, por ejemplo en los rústicos. Por último, en la andesita o llorita, esto era como un elemento más usado por los incas
Esto, después de mezclas y procedimientos, generaba un tipo de mortero que se colocaba en el núcleo o muro interno de las construcciones y entre las juntas de algunas otras.